Gostaria então de apresentar o painel de conferência Turismo e Patrimônio. O painel de conferência será presidido pela professora doutora Izaskun Álvares Quarteiro, vice-reitora de Docência e Avaliação de Qualidade da Universidade de Salamanca, e será composta por Ángel Aguirre Bastan, da Universidade de Barcelona, e o professor doutor Arthur Teodoro de Matos, do Centro de Humanidades CHAM das Universidades Nova de Lisboa e dos Açores. Passo a palavra então para a vice-reitora Izaskun Álvares Quarteiro. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en este 24º Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica, Museos, Turismo y Patrimonio. Y quiero agradecer tanto a los organizadores, al profesor, a Luis, a Ángel Espina, la amabilidad que han tenido en invitarnos y bueno, tener la posibilidad de volver una vez más a las Azores. Es un placer y creo que ya tengo completamente seguro dónde voy a venir a pasar largas temporadas. Me voy a recluir aquí en estas islas maravillosas con esta gente maravillosa. Entonces es un placer. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria de oír a dos referentes de la antropología y de la ciencia internacional. El primer ponente que vamos a tener el placer y honor de escuchar es al profesor Ángel Aguirre Bastan, profesor emérito de la Universidad de Barcelona y, como digo, un referente para todos nosotros internacionalmente en el campo de la antropología. Su libro Diccionario Temático de Antropología Cultural es un libro fundamental para todos aquellos que tengamos algo que ver con la antropología, con la cultura y con el pensamiento crítico. Este libro, que ya lleva una tercera edición, que se hizo la más reciente en el año 2018, es desde luego que un libro absolutamente recomendado para todos aquellos que quieran tener pensamiento crítico y que quieran ahondar y profundizar un poco más en todas estas cuestiones. El profesor Ángel Aguirre Bastan ha desarrollado toda su actividad académica y científica en la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor emérito de la universidad y miembro numerario de la Real Academia Europea de Doctores, una academia extraordinariamente también prestigiosa, ¿no? Ha publicado más de un centenar de trabajos científicos y sobre todo estudios que tienen que ver con la etnopsicología y la etnopsiquiatría. La cultura de las organizaciones, publicado en 2004, también es un texto liminar para todos nosotros. Ha sido fundador del Instituto de Antropología de Barcelona, de la Sociedad Española de Antropología Aplicada, y yo puedo afirmar que el profesor Ángel Aguirre Bastan es un hombre del Renacimiento, sobre todo por su saber, por un saber complejo, por un saber holístico. Y bueno, yo creo que es un momento de estar orgullosos de que nos acompañe el profesor Aguirre Bastan. Le doy el uso de la palabra y le agradezco su presencia aquí en Ponta Delgado. Muchas gracias. Profesor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tan amables palabras que no sé si merezco, pero que me han gustado mucho por saber de dónde vienen. Si me legitima Izaskun, ya estoy legitimado. Bueno, estimados colegas congresistas, estimados organizadores del 24 Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana, ilustrísima señora vicerrectora de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Me propongo abordar en esta disertación el tema del turismo y
inmigración, flujos nómadas en la sociedad globalizada. Y, como llevamos el tiempo un poquito justo, voy directamente a ello. En primer lugar, quisiera hacer unas consideraciones sobre la globalización. Yo he escrito, en primer lugar diremos que estamos inmersos en un proceso emergente de globalización y de hecho, como apunta Giddens, somos la primera generación mundial que tiene acceso a la era global. Ya en el 2014 abordé el tema de la mundialización y de sus consecuencias en un extenso artículo titulado Globalización y repliegue identitario, donde me hacía eco de la controversia entre el proceso de globalización y la contraofensiva localista. Ahora, en el limitado tiempo de que dispongo para esta ponencia, quisiera introducir el importante tema de los flujos nómadas, en concreto el de los flujos migrantes y el de los flujos turísticos, aparentemente contradictorios pero esenciales para comprender la globalización en la que estamos inmersos. La primera consecuencia importante del nuevo orden tecno-global, construido desde la economía y la tecnología, reside en el replanteamiento de las coordenadas espaciotemporales que sirven de soporte a la cultura. Vemos cómo, a la vez que la globalización extiende sus fronteras hasta los confines mismos del planeta, la celeridad del transporte y de la comunicación telemática presentizan el tiempo. Es decir, que mientras el espacio global intenta absorber a los regionalismos monádicos, el tiempo global es vivenciado cada vez más como presencial e inmediato, lo que algunos describen como tiempo real. Pero a pesar de su pujanza dominadora, la globalización está siendo fuertemente contestada por movimientos de repliegue identitario en los que el espacio vuelve a ser presentado como en el territorio tradicional que alberga y cobija a los nacidos y en nacionalidades, es decir, un nacional es una persona que ha nacido en un determinado territorio. La segunda consecuencia de la globalización viene dada por la progresiva obsolescencia de la perspectiva rural tradicional. De nuevo, está surgiendo la confrontación campo-ciudad que anteriormente ya enfrentó a la cultura alemana con la civilización francesa. Así, mientras la globalización se asienta en una red interactiva de los grandes urbes mundiales, las comunidades rurales son propuestas como ejemplos de genuinos de identidad cultural. Hay que recordar, veo un poquito mal, así si me ponen un poquito mejor la luz, podré leer más rápido. Hay que recordar que los estudios etnográficos surgieron del estudio de la ruralidad aislada, tanto en los pueblos primitivos como en las comunidades campesinas. El efecto, a partir del hallazgo realizado por etnógrafos y misioneros de pueblos aislados en desiertos, valles incomunicados, zonas montañosas, selvas, islas, etc., se identificaron estas culturas locales como etnias, es decir, como lugares habitados por nativos, referencia biológica al concepto de etnia, y como culturas ancestrales, que era referencia a la tradición. Esto nos lleva a constatar que la globalización actual ha relegado el estudio de las etnias rurales en beneficio de la etnicidad de las culturas urbanas. Es decir, en una palabra, antes se estudiaban los pueblos primitivos y eran etnias, es decir, mitad biología y raza, el concepto ya periclitado, y ahora se estudia las etnias, la etnicidad, es decir, uno puede pertenecer a tantas culturas cuantos grupos tiene. O sea, un habitante de una ciudad puede ser de un equipo de fútbol, de una iglesia, de lo que sea. Es decir,
la etnia solamente había una para hablar de identidad. Ahora hay muchas, y además hay unos elementos que, es decir, por un lado, se puede decir que la etnicidad es consustancial a la ciudad y la etnia es consustancial al campo, por decirlo de alguna manera. Como tercera conclusión introductoria, dimanante de los dos anteriores, constatamos cómo en un escenario de la globalidad están surgiendo importantes flujos nómadas que convierten a la globalidad aparentemente sólida y unificada en una sociedad multicultural. Parecía que una vez conquistado el planeta por la tecnoglobalidad, al hombre solo le quedaba la sumisión al espacio rutinario y la anulación de su tiempo vital propio. Sin embargo, el espíritu del éxodo vuelve a impregnar a la sociedad actual, creando movimientos de liberación. De entre ellos, tomaremos aquí como muestra a dos importantes nomadismos, es decir, las migraciones laborales y las migraciones turísticas. Antes que nada, quisiera utilizar el concepto de utopía para clarificar esta posición. La utopía es definida como un paraíso perdido proyectado hacia el futuro. Hemos perdido el paraíso que teníamos antes y ahora lo intentamos proyectar hacia el futuro. Todas las cosmogonías, por ejemplo, antes hablaban de una edad primigenia, edad de oro, de un paraíso terrenal lleno de abundancia y de una suerte de infancia feliz e inocente, que duró hasta que el momento de la caída, pecado original, exilio, dominación, guerra, pobreza, diáspora, etc. La nostalgia utópica de estos paraísos se aviva cuando irrumpen tiempos difíciles. Es entonces cuando surge la esperanza utópica de una tierra prometida y de un pueblo elegido hacia los cuales se dirigen los movimientos utópicos de peregrinaje y conquista. En la Edad Media abundaron las utopías populares, por ejemplo, Jauja, las Cucañas, etc., mientras que en el Renacimiento tomaron relevancia las utopías clásicas de Platón, Moro, Campanella, que fueron presentadas como islas cerradas, organizadas a través de un racionalismo social, controlador, minucioso y preciso, cercano al perfil de las sectas. Son denominadas ejemplares por la notable influencia que alcanzaron en las utopías posteriores. Esta ejemplaridad recibió, no obstante, fuertes críticas. Por ejemplo, en Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, se ve la ironía de que le habían prometido a Sancho una ínsula, y dice el texto: ¿dónde está esa ínsula?, pregunta Ricote. ¿A dónde?, respondió Sancho. A 2 leguas de aquí y se llama Ínsula Barataria. Sancho aspiraba a tener una especie de Mesopotamia en el centro, un trozo de tierra en medio del cauce del río Ebro, que algunos ubican actualmente en Alcalá de Ebro, Zaragoza. Me permito incluir aquí en la crítica a la utopía, por ejemplo, 2 textos de Aldous Huxley. Por ejemplo, en el primero, el exitoso libro del Mundo Feliz, que fue francamente superado por la segunda obra que Huxley titula La Isla, y que fue un fracaso porque solo intentaba resolver los problemas de la comunidad a base de tomar drogas liberalizadoras. De todas las maneras, a pesar de los relatos fantasiosos y las críticas, etcétera, con los que se han constituido a veces las utopías, ha quedado como distintivo el hecho de que una utopía es un paraíso perdido que de alguna manera hay que reconquistar, y esa reconquista puede ser llevada, esa forma de reconquista, hasta
alcanzar un estatus laboral, como veremos, o a disfrutar de la utopía turística. Bueno, entonces hablemos ahora ya de estas dos construcciones. Primero, los caminos de migración. La creciente distancia económica y tecnológica entre el primer y tercer mundo lleva a los migrantes que cada vez vienen de más lejos y de forma más masiva a transitar caminos nómadas. Estas migraciones están siendo vistas con recelo por los nacionalismos que ven en ellas manifestaciones disolutivas de su homogeneidad cultural. Voy a referirme a una curiosidad muy explicativa. Por ejemplo, Yukinori Yanagi lo expresó todo esto plásticamente en la Bienal de Venecia en 1993 y luego en San Diego en 1994. Construyendo con arena coloreada las 36 banderas de las tres Américas y en otras tantas cajitas de plástico. Estas cajitas banderas estaban interconectadas con pequeños tubos a través de los cuales viajaban las hormigas hambrientas. Las hormigas migrantes que entraban por un extremo en búsqueda de comida, situada en el otro extremo del pequeño laberinto, destruían en su caminar las banderas nacionales, toda una metáfora del poder disolvente de la identidad cultural que los nativos atribuyen a los inmigrantes. Estos flujos de migrantes procedentes de grandes zonas de pobreza serían una de las graves consecuencias del capitalismo postindustrial que ha hecho imposible el pleno empleo. Como señalábamos a propósito de la reflexión de Yanagi, el hambre no respeta las fronteras cuando traza rutas y senderos que conducen a los inmigrantes hacia el mundo utópico urbano que se imaginaron. La migración laboral es un camino biográfico. Si me puedes dar más luz. Sí. Bueno, esto es otra cosa. Ahora sí. Es que te he dicho antes, pero... Sí, la migración laboral es... Bueno, la crisis de la desesperanza... O sea, hay tres tiempos en esta... La crisis de la desesperanza que lleva a la decisión de emigrar, el momento de la migración, viaje, traslado, etc., y la llegada a destino. La decisión de partir y de arrancarse, que llamamos desarraigo, del lugar de procedencia, sume a la convicción de que hay esperanza en el futuro y a veces ni siquiera que no hay esperanza en el futuro y a veces ni siquiera una supervivencia en lugar de procedencia. Como afirma Burke, mientras el romanticismo urbano idealizaba la vida campesina exaltando sus virtudes, estos huían en éxodo masivo hacia la ciudad para no morir de hambre. Este desarraigo produjo grandes sufrimientos en la clase trabajadora que tuvo que dejar de trabajar con la prole familiar para formar parte del proletariado obrero. Es curioso cómo se desplaza la palabra prole familiar al proletariado. Hasta hace algunos años referirse a la emigración era lo mismo que embarcarse en un viaje de lejanía de difícil retorno, pero desembocaba en paraísos como Estados Unidos y Europa Occidental. Todavía este flujo es a veces incontenible por muchos muros que se les pongan. Hoy las comunicaciones, el teléfono, internet, etcétera, hacen que la lejanía ya no sea tan distante y tan traumática como en otros tiempos. El destino es imaginado en primer momento como superador de las necesidades primarias para luego poder alcanzar algún tipo de trabajo que permite una mejora económica hasta la aceptación por la sociedad que los recibe. Pero estos sueños utópicos suelen transformarse en un destino hostil.
El inmigrante es recibido en nuestro destino soñado como un intruso que destruye la homogeneidad sociocultural del país receptor. Por su condición de clase social baja y sin recursos económicos y culturales, a los inmigrantes les esperan los trabajos más bajos y peor remunerados, las viviendas más hacinadas de los barrios dormitorios urbanos, las escuelas públicas del multiculturalismo periférico, refugiándose en las comunidades de clase, reunión de los inmigrantes de la propia cultura y de la propia clase social. Por otra parte, los contextos de cosmovisión rural de los inmigrantes suelen ser culturalmente homogéneos, lo que les aporta estabilidad emocional, cultural. Es decir, por una parte, la clase tiene una identidad, pero por otra parte no despega. La migración comienza con una manifestación de dolor por el desarraigo, prosigue como un éxodo inmigrante hacia los países ricos de la globalización, que exhiben por televisión su estatus paradisíaco, trabajo y futuro de bienestar, del cual se sueña algún día participar. En otras palabras, en la televisión, cuando muestran esos programas al tercer mundo, lo que hacen es decir, pues, ¿cuándo podré yo ser igual? Es decir, y este es el paraíso utópico al que se refiere. Bueno, dejamos porque todos tienen que hablar. Vamos a hablar de los caminos turísticos. El turismo como flujo social de masas surge en los países industrializados como respuesta a la fatiga psíquica que genera el trabajo industrial serializado y rutinario. De la misma manera que el individuo en su ciclo vital nace, crece, se reproduce y muere, el artesano y el agricultor, por poner un par de ejemplos, proyectan, crean, ejecutan y venden el objeto manufacturado. Es decir, no hay vacaciones en las antiguas poblaciones agrícolas, era todo el ciclo vital. Pero ahora resulta que el turismo ya no se llena el turismo tradicional, sino que se tiene que referir pues a esta, digamos, serialización del tiempo evolutivo. De la misma manera que el individuo en su tiempo vital nace, crece, etc., el proceso evolutivo, el trabajo antes era así, un proceso evolutivo asimilable a la naturaleza y asimilable al individuo. Pero desde la nueva perspectiva, el turismo lo que hace es responder a esa carencia total de sentido de la vida. Aunque parezca que somos muy tecnócratas y que todo va estupendamente bien, la realidad es diferente. Es decir, hay como diríamos, hay una fatiga psíquica, y en esta palabra podemos meter todo lo que queráis. Es decir, Freud escribió la dificultad que había, el malestar en la cultura. Ahora estamos por el mismo camino. Bueno, entonces el tema turístico tiene tres tiempos. El tiempo de ida, que es un peregrinaje del deseo hacia la tierra insular autoprometida, cuyo primer acto comienza con la decisión de abandonar durante un tiempo la acción laboral productora de fatiga psíquica. Vendrá después la preparación del viaje y los costes. El tiempo de ida genera un viaje de descubrimiento del paraíso utópico soñado en el cual se volverá a ser feliz. El nuevo espacio insular y el nuevo tiempo circular constituyen un nuevo mundo. Bueno, yo casi voy a cortar y ya está. Lo que quiero decir aquí es que, tomando los temas de la utopía, las dos migraciones diseñan un futuro que es o bien pleno empleo o bien
posibilidades para sus hijos, etc. Y el mundo migrante lo ha entendido. Primero ha leído la televisión, ha visto la televisión y ha visto todas esas cosas que hay en el primer mundo y no se resigna a que sus hijos estén de alguna manera ajenos a todo esto. Y por otro lado, el tema turístico, que parece que tendría las clases altas, en el fondo abarca a aquellas clases que tienen fatiga psíquica, que hoy es todos, y aunque les parezca que no, los jóvenes también. Es decir, hay una fatiga psíquica que el hombre tiene a la que tiene que responder de alguna manera con una promesa de salir del hoyo. Bien, entonces paso esto porque si no llegaremos a una conclusión. Decíamos al principio que vivimos en un nuevo orden tecnoglobal que por una parte ha extendido el espacio de dominación hacia los confines del planeta, afirmando una temporalidad que ha sido presentizada por la celeridad del transporte y la comunicación informática. Decíamos también que a pesar de su prepotencia dominadora, la globalización está siendo fuertemente contestada por los nacionalismos, y no solo por los nacionalismos, sino por todos aquellos pequeños grupos que yo llamo monárquicos. Y entonces, de alguna manera, busca un etnoterritorio al cual referirse. Por ello, cuando parecía que las posiciones globalizantes habían inmovilizado la sociedad, están surgiendo, entre otros movimientos, flujos migrantes y turísticos que nos han transformado en una sociedad nómada de búsqueda liberadora. Mientras los migrantes roturan caminos en un peregrinaje que intenta salir de la pobreza material y de la pobreza psicológica, los turistas realizan un éxodo para superar la fatiga psíquica producida por la actividad del trabajo laboral serializado y rutinario. En concreto, quería haber leído más, pero se nos ha echado el tiempo. Yo os diré una cosa. En este momento, la sociedad está perdida. No sabe dónde va. Solo se agarra a su prepotencia tecnoglobal. Es decir, y esto hace que esa prepotencia pues sea contestada por los que no tienen nada y por los que quieren tener un mundo feliz. ¿Esto qué es? Alguém me chama no telefone. ¿Toque de alarma? Este é meu telefone aqui. Bueno, pues ya déjalo ya. Déjalo. Olha na luz. La sociedad tecnoglobal ha querido neutralizar mi posición. Bueno, ya ha visto que ha tenido que retirar ¿Por qué? Porque en el fondo, como decíamos, hay una necesidad de dar un poco la vuelta a todo. Y los jóvenes creen que lo han conquistado todo porque les han dicho que porque tú lo vales, porque tú sabes, porque tú. Y esto al final es un cuento chino. Lo que hay que hacer es buscar identidades y saber a dónde se va. Y ser, de alguna manera, capaces de generar movimientos nómadas de liberación hacia futuros que sean interesantes y que sean respuestas a los problemas del día. Muchas gracias y perdonen todas estas cosas tecnoglobales. La siguiente ponencia
va a correr a cargo del profesor Artur Teodoro de Matos, que es especialista y conocido también de todos ustedes por su especialidad, por la que ha trabajado muchos años, que es descubrimientos y expansión portugués. Durante tantos años ha trabajado. El profesor Artur Teodoro de Matos es natural, es açoriano, de las Azores, de la isla de San Jorge, y profesor emérito, catedrático emérito de la Universidad Nova de Lisboa. Ha sido un nómada científico porque ha trabajado y ha visitado, ha sido profesor de la Universidad Católica Portuguesa, también ha dado muchísimos cursos tanto en universidades nacionales de aquí de Portugal como internacionales, también en Macao, o sea que su trayectoria hace que tengamos ante nosotros a un científico nómada que haya podido recoger tantos saberes. Hoy tenemos la suerte y el honor de contar con su presencia y nos va a hablar de el patrimonio desconocido, testamentos de la isla de San Jorge, 1518-1644. Y yo, que soy una especie de híbrido entre historiadora, antropóloga y filósofa, una cosa muy rara, para mí en el archivo, en los archivos históricos está la vida. Y donde mejor se recoge la vida es en los testamentos. Un testamento de una persona recoge toda su trayectoria vital. Y son para nosotros documentos de extraordinaria valía, que nos proporcionan toda una serie de datos para reconstruir la vida del pasado. En este caso va a ser el siglo XVII en el que se centre el profesor Teodoro de Matos. Tiene el uso de la palabra, profesor. Gracias. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer poder participar deste congresso multidisciplinar, coisa que eu normalmente não estou habituado, mas devo dizer que é uma honra e é com muito gosto que aqui estou presente. Agradeço ao meu amigo Luís Nilton o convite e vou passar, para não ocupar mais tempo, à minha comunicação. Escreveu Carlos Borromeu em 600 que o testamento é a última vontade do homem, a disposição da fazenda, a execução do futuro, o requerimento dos mortos, a carta sem resposta, onde se larga a vida e o extremo desengano dela. Fim de citação. Poderíamos acrescentar que ele comporta o espiritual e o temporal. Deste modo, é dado um importante passo na preparação da morte, como no preparo da vida eterna, porque poderá dispor dos bens para a salvação da alma. Os testamentos e inventários, muitas vezes a eles anexos, aparentemente simples documentos de caráter jurídico e eclesiástico, quando bem analisados, mostram ou deixam transparecer informações, não só de ordem religiosa e económica, mas também social, cultural e até política. Cada testamento é um espelho onde se revela a vida e a última escolha de quem testa. Constitui, por isso, fonte privilegiada para o estudo de crenças, atitudes e representações de cunho religioso e social em relação aos cônjuges, filhos e demais parentes. Desde o começo do século XX que os testamentos têm vindo a ser utilizados na reconstituição de famílias. E a generalização da informática e a influência dos métodos quantitativos e da demografia histórica levaram a que tais fontes fossem redescobertas, vindo a constituir um dos grandes alicerces da história social que a nova história iria consagrar. As relações familiares, o parentesco, o compadrio, o protecionismo e a amizade podem observar-se nas disposições testamentárias. Mas mostram ainda o conjunto, o conceito que se cria da família, já que, como afirmam os demógrafos, esta se tornou nuclear muito recentemente.
No caso dos testamentos da Ilha de São Jorge, acresce a valia de alguns deles serem das primeiras gerações dos seus povoadores. Há neles todo um mundo de assuntos a descobrir. Que atitudes tinha o jorgense perante a morte e numa terra que poucos anos antes começara a ser ocupada? Quais as suas preocupações? Como era constituído o agregado familiar? De que bens dispunham? Qual o seu grau de literacia? Como seria a vida doméstica? Como se vestiam e de que móveis dispunham? Nos testamentos, o investigador encontra não só elementos sobre a vida espiritual, mas também sobre a material, os usos e costumes da vida cotidiana. Todavia, só uma série ou uma amostra capaz e bem analisada permitirá reconstituir o que foi a vida no passado. É, pois, um património rico que existe nos arquivos, nos acervos açorianos, que os preservar, estudar e difundir. O testamento, como ato de última vontade, é uma instituição que remonta às civilizações antigas e que tinha como principal objetivo a nomeação do herdeiro, sendo por isso um instrumento fundamental do direito romano. Todavia, com a queda deste império, o testamento sofrerá várias alterações ao longo dos tempos. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, etc. No período moderno, assiste-se à divulgação do ato de testar, correspondendo em Portugal ainda à preocupação de origem religiosa. Todavia, a complexidade do testamento no período moderno revela-nos já uma intenção diferente que estava expressa nas doações para o ânime e nas mandas dos tempos medievais. No século XVIII, a estrutura do testamento teria atingido a sua máxima complexidade. As obras de Philippe Arié, 1975, e Michel Fauvel, 1988, sobre o espetáculo da morte, provocaram um grande impacto. Os historiadores perceberam que até há poucos anos a morte era um dos mais importantes acontecimentos da nossa sociedade. Todavia, havia-se perdido a memória dessa tradição. A tese de João Reis, 1991, A Morte é uma Festa, veio preencher um enorme vazio bibliográfico, não só no Brasil, como até em Portugal. Ariès assinalou a importância da investigação sobre os testamentos ao escrever que esta era uma forma de cada indivíduo afirmar os seus pensamentos e certezas que ultrapassava as questões meramente de transmissão de bens. Fauvel estudou o respeito da morte e do além-túmulo, o medo e o pecado na época renascentista e como tudo isto influenciou a vida dos indivíduos naquele tempo. Em Portugal existem já vários estudos sobre esta temática. Hermínia Vilar, Isabel Castro Pina e até nas ordenações afonsinas se orientavam os direitos da família, como também sobre parte dos testamentos que envolvem diversos aspectos das sociedades, especialmente os religiosos, a vida familiar, etc. A vida social pode ser inferida a partir dos dados fornecidos pelos testamentos como pelos inventários. Desde finais do século XV, os núcleos de povoamento na Ilha de São Jorge iam-se formando e a sua população procurava organizar-se. O mais antigo testamento é de 1518. Velas era um concelho há menos de 2 décadas. O do Topo constituíra-se há escassos 3 anos e o da Calheta só surgirá quase 20 anos depois. Recolhemos uma amostra de cerca de 100 de testamentos oriundos de toda a ilha, cobrindo as paróquias já constituídas do Topo aos Rosais.
Se há traços comuns em muitos deles, outros tantos se diferenciam porque os testadores assim os imitaram. Não esqueçamos que maioritariamente só testa quem tem haveres para o fazer e recursos materiais para impor ofícios e encargos após a morte. A título de exemplo, analisemos um dos mais antigos testamentos, o do honrado João Pires de Matos, julgo que não é meu parente, de começo quinhentista. É escudeiro da Casa Real, natural e residente na Vila Nova do Topo, no extremo norte da ilha. Porque doente, enfermo de tal doença que de todos era notório, como relata, mas sentado numa cadeira, com todo o siso, memória e entendimento que recebera, e porque desconhecedor de quando Deus seria servido de o levar desta vida presente, mandou fazer o seu último testamento, já tinha feito outros. Depois de encomendar a alma e o corpo ao Criador, a sua mãe e a todos os santos e santas do céu, indica o lugar de enterramento. Seria a capela em construção abaixo de sua casa, da invocação de São Lázaro, protetor dos leprosos, enfermos e desamparados. Não seria ele. Mas estaria ele com receio de ter contraído lepra ou similar? Se a capela não estivesse terminada à data da sua morte, teriam de a concluir, honrando o projeto por ele delineado. Estipula os atos religiosos em dia de funeral, missa cantada e ofício diante a entrega de pão, vinho e pescado, seguindo-se por mais missas e ofícios no 8º e 30º dias, primeiro aniversário e em muitas outras ocasiões. Não esquece o pagamento sob a forma de oferta, dinheiro e bens comestíveis. Estipulava ainda várias obrigações, como a de mandarem rezar o habitual trinitário de Santo Amar, darem 4 varas de pano para a mesa de pobres, um cálice de prata de 2 marcos destinados à igreja, substituindo o testanho adquirido, além de linho e pedra de ara para o altar da nova capela. Mas advertiam que todos os ofícios litúrgicos teriam de acontecer na capela onde jaziam os seus restos mortais. Os encargos poderiam ser de outra natureza. Álvaro Esteves, morador da vila, havia-se comprometido a ir por ele em peregrinação a Santiago de Compostela, o que ainda não havia cumprido. João Pires de Matos ordena que o constranjam a tal obrigação. Ana Silveira, sua mulher, talvez neta ou bisneta de Guilherme da Silveira, os primeiros povoadores, e o filho Diogo de Matos seriam os seus testamenteiros, deixando-os por regedores e administradores da capela instituída com a sua terça para satisfação das obrigações pós-morte. Em recompensa pelo encargo, deixam-lhe um moio de terra, mas avisam-os que uma maldição cairá sobre eles se não cumprirem os seus deveres. Se a estrutura do testamento, por ser documento jurídico, tem limitações devidas à influência dos escrivães e de outras pessoas ou religiosos, eles revelam uma parte importante da alma de quem os ditaram. No mínimo, representam algo da mentalidade de uma época, com vantagem de não obedecerem a fórmulas fixas ou estereotipadas, como já referiu Cátia Matoso. O seu conteúdo traz-nos elementos relevantes para o conhecimento desta sociedade que se acabara de formar e estava em pleno período de crescimento. Mas avancemos. Que atitude tomava perante a morte? Philippe Arié, na sua obra Sobre o Homem diante da Morte, mostra que no Ocidente católico predominou uma relação de proximidade entre vivos e mortos, período a que ele denominou de morte domesticada. Parentes, amigos, irmãos de confraria e vizinhos acompanhavam no quarto moribundo nos seus últimos momentos e enterravam-nos na igreja que frequentavam ou na capela que, para o efeito, herdaram ou construíram. Se por regra a entrega da alma a Deus abria o documento do registro das vontades do declarante, referia-se de seguida os acompanhantes à sua última morada.
os irmãos da Santa Casa, as confrarias existentes da paróquia, com as suas cruzes, mas também as de muitas outras igrejas da ilha. Todas receberiam uma compensação monetária também aí expressa, tanto as cruzes quanto as dos santos invocados e representados nas igrejas e ermitas da ilha. Seguiam-se os sufrágios, traduzidos em ofícios que poderiam ser de 3, 6 ou 9 lições, que é o mais completo, com muitas missas, algumas delas cantadas, em datas festivas ou não. Privilegiava-se muito o Natal, e especialmente a Missa do Galo, mas também as festividades da Virgem, Santíssimo Sacramento, e especialmente a do Espírito Santo e da Santíssima Trindade, para os quais se legavam generosas terras, cujos rendimentos garantiam a manutenção de tais festas que perdurariam ao longo do tempo. Mas nem sempre as esmolas eram em numerário. Frequentemente eram em produtos gerados na ilha: novilhos, carneiros, trigo, cevada, vinho. Nos ofícios eram normalmente ofertados um animal, novilho, normalmente de 2 anos, ou carneiro, e 2 outros diferentes produtos, trigo e vinho, cevada e vinho, etc. Muitos dos oráculos das paróquias e outros santos dos diferentes lugares eram também contemplados com esmolas na altura do funeral, fazendo-se representar no enterro com as respectivas cruzes, mas nunca eram esquecidas as confrarias. E estas eram muitas e desde muito cedo existiam na ilha. Além das do Santíssimo Sacramento, Senhora do Rosário, das Almas, por regra, os devotos de cada oráculo constituíam uma confraria, tendo-o como padroeiro. Não esqueçamos que uma das confrarias de cada paróquia ficava com os encargos fabriqueiros da igreja. Dispunha-se depois dos bens que constituíam a sua terça. Procurava-se clareza na doação e firmeza nas obrigações. É que as querelas sobre as partilhas também haviam transposto o Atlântico e acompanhado os povoadores. António Pereira Betancourt lembra os removimentos que sempre havia nas partilhas e por isso queria ser muito exato no destino dos seus bens. É normal que os povoadores tenham também herdado o costume de se amortalharem com o hábito de São Francisco. Como se sabe, o santo havia deixado a vida frutuosa, faustosa, de filho de negociante, para viver pobremente. Tal mortalha representava a simplicidade cristã, atitude que ajudava a conquistar a morte serenamente. Lembre-se que o próprio Francisco de Assis deu as boas-vindas à irmã Morte no seu cântico ao irmão Sol. A iconografia franciscana indica também que ele ocupava lugar destacado na escatologia cristã. Recorde-se ainda que a prioridade missionária nas ilhas pertenceu aos franciscanos, que desde muito cedo se espalharam por quase todas as ilhas açorianas. Aliás, muitos dos testadores manifestavam o desejo de se fazerem acompanhar no enterro pelos frades do convento franciscano da área de residência, fixando a esmola a dar a cada um deles como às missas que deveriam celebrar nesse e em outros dias. Mas porque nem sempre os franciscanos de Velas o terão querido fazer, talvez por a esmola ser curta, António Pereira Betancourt, ao exprimir as suas últimas vontades, pede para ser amortalhado com o dito hábito e acompanhado pelos frades velenses, destinando-lhe 3.000 réis. Mas avisava que se eles não quisessem ir, o amortalhassem no lençol, mas que não lhe dessem nada. A preocupação com a vida eterna levava os testadores a disporem dos bens e rendimentos que a sua terça pudesse oferecer para, ab eterno, garantirem a salvação da alma. Muitos são os sufrágios, traduzidos sobretudo em missas e ofícios executados na altura da sua morte, com mais ou menos lições, de acordo com o pedido e a quantia deixada para o seu pagamento. Os legados pios de missas, do qual o de São Gregório Magno e o de Santo Amaro e o de Santo Amador eram os mais frequentes, exigiam a celebração ininterrupta de dezenas de missas
que para o seu cumprimento eram entregues a sacerdotes regulares ou outros sem obrigações paroquiais, os chamados padres misseiros. Mas as contribuições para a bula da Santa Cruzada ou a oferta de alfaias para atos litúrgicos eram habituais. Terras de pão e vinho, laranjais, casas de morada, são, por regra, os bens que o testador dispunha da sua terça para beneficiar cônjuge, filhos e outros parentes e serviçais do seu núcleo familiar. Impunha-lhes e aos descendentes que as viessem a herdar os sufrágios que ficariam agregados a tais bens. Mas também uma abelheira, um moinho ou uma atafona para moer o trigo e a cevada, ou até uma candeia, poderiam constituir património do ato. Raramente era permitida a sua alienação, a não ser dos bens móveis, por não gerarem rendimento, poderiam ser vendidos. Gestos de generosidade, gratidão e amizade são sentimentos representados na doação de peças de vestuário ou de mobília, joias, adornos, relicários, escritórios, etc. As saias e os vestidos de pano da terra, de cores ou não, corpinhos de tafetá, as camisas, os mantéus e as capas de baeta, os mantos, os gibões de linho urdidos na ilha ou de fustão, mas também de tafetá alaranjado, algibetas de baeta, os saios, calções, são as mais frequentes vestimentas. Louça não identificada, cobertores, cortinados e sanefas são peças também destinadas a parentes e amigos, como cadeiras, caixas de guardar roupas ou até caixinhas pintadas, ou armas como uma alabarda, uma rodela e um pique. Os adornos quase se limitam a arcadas, um pequeno relicário, contas de pescoço e fitas de cabeça, crucifixo de prata de trazer eram outros, ou de trazer ao pescoço eram outros ornamentos do ato. Sabemos da existência de escravos nos Açores desde sempre, usados normalmente no serviço doméstico. E se não encontramos os alforriados pelos senhores na hora da morte, estes mostram preocupação com o seu destino. São alguns deles entregues a familiares próximos. António Vaz Beirão, das Velas, entrega em 1599 o seu escravo Simão ao filho João. A mulata da casa de Catarina da Silveira, da mesma vila, será dada à sua tia Maria Trindade. Destino talvez menos feliz terá tido António da Guiné, escravo de António Pereira Betancourt, que é destinado à Misericórdia de Velas para que esta o ponha em pregão. Catarina, escrava negra de sua irmã, será contemplada com um gibão da Holanda e um corpinho da mesma fazenda. Mas os testamentos também eram documentos de que se serviam os testadores para acerto de contas em termo de vida com credores e devedores. Dos bens deveriam ser pagas as dívidas e dos devedores cobrar-se-iam também, indicando-se, em muitos casos, o seu destino final. A literacia não abundaria em muitos dos testadores, já que alguns não conseguem assinar, o que não causava grande admiração. Isabel Teixeira, das Velas, já viúva, testava em 1600, todavia, por não saber assinar, fê-lo a rogo o sargento-mor Amar Soares. Mas o escrivão explica. A mulher não sabe assinar. E, todavia, chega a ser preocupação e desejo de fim de vida que os filhos aprendam a ler e a escrever. Assim o manifestam António Vaz Beirão e mulher. Catarina Dias, no seu testamento, de 1629, declarando que depois de cumpridos os legados pivos, o rendimento das terças seria para o gasto de seus filhos aprenderem a ler e a escrever. E passo a concluir. Eis uma amostragem de alguns dos assuntos que uma leitura superficial dos testamentos nos conduzem. O seu conhecimento é importante e trazem perspectivas novas que muito enriquecerão a historiografia açoriana. Poderemos até recuar no tempo
existem alguns testamentos de finais do século XV, não em São Jorge, mas, por exemplo, na Misericórdia de Ponta Delgado. A sua leitura e divulgação é tarefa a que os historiadores deverão estar atentos. Muito obrigado. Muchas gracias a los dos conferenciantes y cerramos este panel de conferencias. Agradecer sus magníficas aportaciones y que no haya tenido que utilizar ningún cartel, o sea que lo han hecho puntualmente, han terminado con puntualidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Senhoras e senhores, foi um magnífico painel de conferência com dois grandes antropólogos, historiadores, presidido pela vice-reitora da Universidade de Salamanca.